y nos cuesta mucho, porque pues claro que nos han formado para la investigación y para la argumentación, pero entre todo eso hemos como que se nos ha perdido la cuestión de la identificación de los valores del patrimonio, pero de que tenemos las herramientas, claro que las tenemos, claro que sabemos los distintos valores y la importancia de los bienes patrimoniales, pero no es un ejercicio fácil de hacer, no es un ejercicio fácil, ¿no? Y eso me gustaría que ustedes, no sé, en su tesis pongámoslo, ¿no? Porque estoy estudiando la cerámica, no sé qué, de Michoacán, ¿no? Más allá de sus elementos técnicos, estéticos, simbólicos, ¿cuáles sus dimensiones, ¿no? Y eso nos ayuda siempre mucho a visualizar el impacto que tiene el patrimonio con la sociedad. Bueno, en este diagrama vemos que por un lado tenemos el área la disciplina de la museología, que va aunado con la museografía, y por el otro lado tenemos a la divulgación significativa como esta estrategia de comunicación, que esta divulgación significativa se puede dar en distintos medios. Cuando digo distintos medios, no me refiero a museos, sitios patrimoniales, sino tengan presente, por ejemplo, lo que les decía de este libro, del libro negro, el libro negro de los colores. Ahí hay una divulgación significativa, hay un impacto del texto, del mensaje, de la comunicación a través de un texto. O pensemos en el cine, hay un impacto, hay un mensaje a través de una serie de imágenes, el movimiento. Entonces, la divulgación significativa no es exclusiva del mundo de las exposiciones o de los museos. Nos ha llegado la divulgación significativa por la literatura, por el cine, por distintas maneras, pero aquí lo que pretendemos es cómo vincularla para generar este tipo de experiencias significativas en el campo de los museos y las exposiciones. Y bueno, se enmarca la divulgación significativa en la educación patrimonial, que es esta estrategia educativa para tratar de concientizar sobre la importancia, relevancia del patrimonio cultural. Ajá. Que en México, pues desafortunadamente, no hay educación patrimonial, algo que se debería estar haciendo en educación básica, además con tanta riqueza que tenemos. En algún momento aspiro a volver a retomar un proyecto CEP-INA, porque tenemos una red de museos muy amplia, como pocas en el mundo, ya no voy a decir en Latinoamérica, en el mundo. Ni siquiera el National Park Service tiene tanta amplitud. Bueno, tiene también decenas de sitios en Estados Unidos, National Park Service, que sería como el organismo más o menos similar al INA de carácter cultural, aunque National Park Service también es de bienes naturales. Y curiosamente, en Estados Unidos, el National Park Service lo administra directamente el Departamento de Estado, que vendría siendo pues, la Secretaría de Gobernación. En nuestro caso, bueno, ustedes saben que anteriormente el INA formaba parte de la SEP, pero con la creación de la Secretaría de Cultura, pues todo lo que no era educación y que era así medio cultural, cines, artes, antropología, derechos de autor y un montón de cosas más, pues fueron a dar a la Secretaría de Cultura, ¿no? Y eso, bueno, lo que nos ha ocasionado es que haya un desfase con la educación patrimonial. Pero creo que en algún momento se va a tener que retomar un plan nacional, quizá ahorita estamos en un muy buen momento, no sé si ustedes sepan, pero en 2022 cambiaron los planes de estudio en educación básica con lo que ahora se le llama la nueva escuela mexicana. Seguramente sí escucharon porque fue muy mediático y, y se criticaba mucho y tal y cual, pero creo que se podría fortalecer y creo que ahí en ese punto los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, tendríamos mucho que aportar con la educación patrimonial. Y bueno, entonces la divulgación significativa se enmarca en esta idea de la educación patrimonial, ¿no? ¿Cómo es el proceso de manera general de la divulgación del patrimonio? Hay un diseño inicialmente,
que va a ser este diseño conceptual de qué se va a trabajar, es decir, qué bien patrimonial, para quién, es decir, se responde al público, para qué, cuáles son los objetivos y con qué medios. Lo vas a hacer a través de una visita guiada, de un cedulario, etcétera, ¿no? Luego viene el desarrollo, que ya es el diseño del guión académico, del guión de divulgación, de los guiones de distintos programas. Cuando son guiones de distintos programas específicos, era lo que les decía, que cuando tienes ya el guión general de divulgación y tienes como las premisas básicas de qué es lo que quieres hacer con este bien patrimonial, lo puedes desarrollar en múltiples medios del guión general de divulgación. Puedes generar una visita guiada, puedes generar una audioguía, puedes generar nuevos cedularios, puedes generar página web, puedes generar redes sociales, etcétera, y que haya una concordancia entre lo que te están ofreciendo los distintos medios. El asunto es que, pues, pocas veces hacemos un guión general de divulgación, ¿no? Pero en el desarrollo, pues, va toda esta parte y que creo es, pues, la más laboriosa, pues, ¿no? Si la pudiéramos hacer así como de grosores, pues sería donde hay más trabajo, donde se requieren mayores revisiones. Ya la aplicación, digo, no le quito mérito, pero es mucho más técnica, ¿no? De buscar, cotizar qué tipos de materiales, colores, montajes, ya es la instrumentación por sí misma del desarrollo de los guiones, ¿no? Y por último, la evaluación, que, bueno, la evaluación también es todo otro campo quali y cuantitativo, que lo vamos a tratar de retomar con la clase de públicos del próximo lunes. La evaluación puede ir, debería ir tanto en el diseño como al final, porque hay evaluaciones diagnósticas, ¿no? Lo que comentábamos la clase pasada. No puedes hacer modificaciones si no tienes elementos, porque si no va a terminar siendo pues tu gusto. Y para que haya un diseño consensuado, equilibrado, pues tiene que haber elementos mínimos de decirte, oye, mira, la gente no está entendiendo la importancia de Teotihuacán, ¿no? Nada más te dicen que es bonito, o que es gigante, o que precioso. Y ya cuando te comentan ese tipo de cosas, dices, creo que se están perdiendo los valores, no se están identificando, no es de que no se hayan perdido, no se están identificando los valores patrimoniales de Teotihuacán, porque si tú haces al final de un recorrido en Teotihuacán, les pides, escríbame 3 palabras sobre el sitio arqueológico, y te dicen, oye, estuvo bello, estuvo gigante, o qué hermoso, pues ustedes saben que esa no es la importancia de Teotihuacán. A Teotihuacán no le importaba ser bello, gigante o hermoso, sino que hay otros procesos que no procesos históricos que forman parte de sus valores patrimoniales que no están siendo compartidos con el público. Y ahí es donde nosotros como especialistas tenemos las herramientas para poder quitar esa paja y tratar de llegar a la importancia de este tipo de sitios, ¿no? Entonces, la evaluación puede estar al final, pero también puede estar o debería estar al inicio, ¿no? Lo vamos a ver que va a estar en ambos momentos. Y bueno, por otro lado hay otra que es la evaluación formativa, que se supone que está a lo largo de todo el proceso y es la que te identifica que si necesitas hacer cambios o ajustes, los puedas hacer, ¿no? Lo vamos a ver la próxima clase. Vean, esto era lo que es el embudo museográfico, que se le llama, que era lo que les decía la semana pasada. Creo que aquí ya va a quedar graficado. Había una idea de la exposición en la parte de arriba, en la primera secuencia. Había un plan, una idea de exposición. Y luego se pedía un guión científico, donde podía haber 600 cuartillas. Y entonces luego de toda esa información había un embudo, porque evidentemente no puedes poner toda esa información en la exposición. Y entonces lo que había era recortes, ¿no? El museógrafo, pues no sé si lo leía o no, pero bueno, sí pongan ustedes que sí lo leía y como que identificaba las partes fundamentales, las recortaba y era lo que iba directamente a la exposición. Y ahí lo que se hacía era un embudo y la verdad es que el guión científico terminaba por no servir prácticamente nada, ¿no?
Y entonces lo que se pretende con la interpretación del patrimonio, pues es eficientizar estos procesos, ¿no? Entonces se empieza con un diseño conceptual, un plan de divulgación, hay un guión académico acorde al diseño conceptual, ya no me vas a buscar todo lo de los olmecas, sino en particular la lapidaria olmeca, ¿no? Y del guión académico, pues ya se hace el guión de divulgación, que va a ser bajo qué premisas, cuáles son las ideas centrales que quieres comunicar. Y después de ahí estos guiones de programas específicos. Bueno, tú, Circe, te vas a encargar de hacer el folleto. Tú, Monse, vas a hacer el desarrollo de la visita guiada, pero va a ser a partir del guión de divulgación. Ya no va a ser lo que Circe, Monse, Flor o Dulce quieran establecer, sino lo que se haya establecido previamente en el guión de divulgación. Y bueno, ya para finalizar, llegar al montaje y la puesta en marcha, ¿no? Esto es como de manera introductoria, ahorita vamos a empezar a ver más detalles. De manera de antecedentes, hay 3 tradiciones que confluyen para la divulgación significativa. Número 1, la de los museos tradicionales, ¿no? Que ustedes lo hemos visto, pues históricamente estuvieron enfocadas en los objetos, ¿no? Lo importante de un museo del siglo XIX y de buena parte del siglo XX era conservar los objetos porque eran rarezas. Ya vimos que en otros casos también no conservaban nada más rarezas, sino que también empezaban a darle valor a los objetos de la cotidianidad, ¿no? Esa es la primera tradición, de donde van a confluir y va a desarrollarse la divulgación significativa. Por el otro lado, algo que es muy, muy norteamericano, ni siquiera europeo, va a ser estos museos interactivos de ciencias enfocados a los niños. Y bueno, el primer museo de niños fue el Boston Children's Museum, que es de 1908, si no mal recuerdo. 1908, o sea, obviamente ya no era, quiero pensar que no era como un papalote actual, pero ya tenían la visión de que fuera dirigido a los niños. Además es muy curioso porque justamente estamos saliendo de un periodo, bueno, en Europa está prácticamente, no, sí va saliendo de un periodo que va a ser segunda revolución industrial, en donde la idea de la infancia y la adolescencia prácticamente todavía no existía. Los niños eran vistos como adultos pequeñitos y se les trataba como tal. No va a ser hasta casi después de la Segunda Guerra Mundial que van a surgir estas convenciones para la protección de los niños y tal, pero la adolescencia y la niñez también ha sido un constructo social, teórico, y sin embargo ya había intentos para tratar de comunicar de otra manera, mucho más didáctica, de contenidos hacia los niños por medio de objetos en museos, ¿no? Entonces esa sería la segunda tradición. Y la tercera viene de una tradición de corte más interpretativo que se desarrolla en parques y en los bosques, también en Estados Unidos, ¿no? Curiosa, es todo un debate, podría darles una clase de eso porque fue un momento, me metí mucho a la cuestión de la historia de los parques nacionales y su desarrollo en Estados Unidos. Y bueno, ustedes saben que uno de los, para bien o para mal, ¿no? No, que Estados Unidos no tiene historia, no tiene cultura, no sé qué, ¿no? Pues como parte de, vamos a decirlo, como de estrategia o mecanismo de defensa en el siglo XIX, Estados Unidos apela, trata de que su identidad no apele a la historia, sino a la naturaleza. Y en ese sentido es que se le da mucha importancia a los parques nacionales en Estados Unidos. Curiosamente, el primer parque nacional no va a surgir en Estados Unidos, va a surgir allá como por Mongolia, más o menos. Es todo un tema que tengo ahí rastreado de los parques nacionales, ¿no? Pero en Estados Unidos van a fortalecer esa tradición y los van a volver símbolos de su identidad, al grado que hoy en día, pues la sociedad norteamericana es de la cosa más común que pueda haber,
de irse a festejar las celebraciones nacionales o las vacaciones, o cada 15 días irse a subir un cerro, a acampar a una montaña, que formen parte de estas reservas de parques nacionales, ¿no? Y eso es lo que ha forjado parte de su identidad, y tiene que ver con esta idea de cómo el hombre vence a la naturaleza, que más o menos nos pasó también aquí en México, en el norte, ¿no? Era algo que el padre Quino en Sonora y tal, y que hoy en día los sonorenses y baja californianos y parte de chihuahuenses, ¿no? Dicen, nosotros vencimos a la naturaleza, al frío, al calor, a la lluvia, todas las inclemencias que pueda haber, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas son estrategias a falta de una tradición histórica, ¿no? Pensemos, no sé, el centro de México, Cholula, la Ciudad de México, Oaxaca, Morelia, todo esto que está lleno de iglesias y tradiciones y tal. En otros lugares tuvieron que adecuarlo a partir de lo que tenían, ¿no? Y que era pues la naturaleza. Bueno, entonces estos tres elementos van a confluir para desarrollar lo que vamos a conocer como interpretación del patrimonio. Esto nada más es una ilustración. La primera fila es de los museos tradicionales, la segunda de los museos interactivos, de niños, de ciencias, etcétera, y la tercera de la tradición interpretativa de los parques nacionales. Justamente estaba viendo una noticia, creo que la semana pasada, que no sé si en las Islas Marías, ya ven que las reconvirtieron y ahora van a ser un centro turístico y no sé qué cosas más, pero creo que iban a ser como un espacio de formación de guardabosques en México. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Pero bueno, en el caso de Estados Unidos, el guardabosque es todo un intérprete. De hecho, tiene el nombre de guardabosque, pero son intérpretes de la naturaleza y del patrimonio natural. Y son maravillosos, se los digo por experiencia, porque te dan unas visitas guiadas que dices, mis respetos, súper didácticos, traen su mochilita con elementos y tal y cual. Bueno, entonces los antecedentes ya como tal de la divulgación significativa, esa mitad va a ser a mitad del siglo XX, con este señor que se llama Freeman Tilden. Él era un dramaturgo, él había estudiado teatro, era escritor, dramaturgo, pero por azares del destino terminó en el National Park Service, ¿no? Y a partir de su formación y de su experiencia en el servicio de los parques nacionales, va a plantear estos 6 principios centrales de la interpretación del patrimonio. ¿Cuáles son esos 6 puntos? Dice, 1. Cualquier interpretación que no relacione lo mostrado a la personalidad o experiencia del visitante será estéril. Es decir, está dándole un punto central al papel del visitante, ¿no? 2. La interpretación no es información, es revelación basada en la información, aunque toda interpretación incluye información. Parece trabalenguas, pero es muy fácil, ¿no? Una visita guiada donde te están dando toda la cronología de Templo Mayor y las fase 4B y la 7A del no sé qué edificio sur, eso es información. Automáticamente no lo hace interpretación. Ajá. Entonces, la interpretación es una revelación que tiene fundamentos, en este caso históricos. Yo no voy a inventar cosas, ¿no? Y por eso es que dice que la interpretación debe incluir información. Yo no puedo ser intérprete de un sitio, pensemos en un sitio arqueológico, que tiene muy poco tiempo de ser estudiado, ¿no? Porque pues todavía falta que se elaboren más teorías, más implicaciones. Por lo tanto, la información automáticamente no es interpretación, pero para hacer interpretación del patrimonio requieres información. En el caso de nosotros, pues histórica. En el caso de los parques nacionales, pues de corte biológico, genético, etcétera, ¿no? Ambiental. 3. La interpretación es un arte que combina otras artes, pero que es enseñable, ¿no? Cuando se refiere a esto de artes es de que pues requiere cierto grado de sensibilidad. Y es muy curioso porque lo que hemos visto acá en los cursos es que creo que en mayor o menor medida todo el mundo traemos un intérprete.
Ahí me ha tocado ver chicos que les pides hacer una tesis, que ahorita vamos a ver qué es una tesis, en cuestión de interpretación del patrimonio, no de tesis para titularse de arqueología, y la construyen luego, y la idea es muy buena. Y habemos otros que nos cuesta mucho, ¿no? Y ya después de varios ejercicios y lecturas, si se lo das a leer al otro, ya como que medio logras dominar un poco las tesis. Por eso Tilden decía, es un arte que combina otras artes, pero que es enseñable. Y al ser enseñable, pues también es aprendible. Entonces todo el mundo podemos aprender este tipo de arte, según Tilden, ¿no? 4, la meta principal no es la instrucción, sino la provocación. Esto me encanta y esto es algo de lo que sigue vigente. ¿Por qué digo vigente? Porque ha ido evolucionando estos principios de Freeman Tilden, con los que ahorita más adelante vamos a ver, como los de Manuel Gándara. Pero este ha sido uno de los que creo que ha permeado, que es la provocación. Trata de plantearle ahí una duda, un cuestionamiento a nuestros visitantes para que no nada más se queden con lo que pudieron haber visto en la exposición o en el museo, sino que puedan, esa provocación, esa duda, esa intriga, les permita pues seguir informándose. Creo que eso sería lo ideal para un museo, ¿no? Que tú vas a un museo, llegas, lo ves, te quedas con duda, en el momento tal vez no lo puedes buscar, consultar, pero luego al siguiente día o en un mes o tiempo después, dices, oye, yo en el museo vi que fulanito de tal había pintado tal cosa y entonces empiezas a investigar y entonces ahí hay una provocación de por medio. Si no hay provocación, si la interpretación, si un museo te deja así como, órale, ya está acabado, ya no hay nada más que decir, creo que le faltaría generar esta provocación, ¿no? 5, presenta totalidades a seres enteros. Lo que trata de referenciarse es que obviamente no podemos decir todo de Teotihuacán o todo lo de un sitio arqueológico en una pequeña visita guiada o en una cédula o en un día que recorran un sitio, ¿no? Sino que sería tratar de sintetizar esa información, esa totalidad a los individuos y el individuo aceptándolo como es, ¿no? Aquí nos faltaría poner una imagen que les ponemos regularmente en la clase de públicos, en donde a veces pensamos que nuestro público ideal es aquel que ya leyó los 4 tomos de Linda Manzanilla de la historia antigua de México, preclásico, clásico, posclásico y elementos fundamentales. Y básicamente parece que queremos a un visitante así en nuestras zonas arqueológicas. Y la verdad es bien diferente. Ustedes lo van a ver cuando vayamos al Museo de Antropología. La gente va a muchas cosas, no nada más va a ver al museo, a las piezas, va a pasar el tiempo, va a acompañar a sus hijos, va porque hace mucho que no iba, va porque se lo recomendaron, etcétera, ¿no? Y eso somos personas completas y enteros, ¿no? Y la presentación de la interpretación no debe ser, perdón, la presentación para niños, aquí me falta, no debe ser la misma que adulta, la que se hace para los adultos de manera diluida, sino que tiene que tener sus particularidades. Y la verdad es que hacer interpretación en el museo o en TEC o en libros o en películas, a mí no me gustan mucho las películas animadas infantiles, pero cómo he aprendido de ellas, ¿no? Y tienen una fórmula que no crean que están inventando el hilo negro, ¿eh? Es la misma fórmula de todos, porque no necesitan experimentar mal, no necesitan experimentar más. Con lo que se ha desarrollado hasta ahorita de los guiones para películas de niños, cámbiale los personajes, cámbiale los contextos, pero en esencia la trama sigue siendo la misma, ¿no? Y hacer interpretación para niños es todo, creo yo, una subespecialidad. Ajá. Entonces, no nada más se trata de cambiar el lenguaje, sino es de cambiar las estrategias completamente, ¿no? Y entonces es muy difícil que en una visita guiada
que pretenda que sea interpretativa, puedas atender en el mismo momento a adultos que a niños. Creo que la prioridad en ese sentido tendría que ser los niños, porque si para los niños les genera interés y reacción, a los adultos, pues también, ¿no? A diferencia que si va enfocada hacia los adultos, pues los niños les va a faltar contexto, ¿no? Y bueno, va a haber esto va a ser con Tilden, década de los 50, y allá por los desde los 80 va a haber un investigador que se llama Sam Ham, que es maravilloso el señor. Lo llegamos a conocer aquí en México, hubo unos eventos de interpretación, lo invitó Manuel Gándara y súper, de esos gringos buena onda, ¿no? Venía con su esposa también, que también es intérprete. Los dos trabajan en universidad, hacen investigaciones en museos, pedagógicas, etcétera. Y entonces Sam Ham empieza, él es el que empieza a llamar, ahora sí, interpretación a este conjunto de elementos que Freeman Tilden le llamaba, Tilden le llamaba, no tenía un nombre, pero su libro de Tilden se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? Algo así como amando, queriendo nuestro patrimonio, ¿no? Loving Heritage o algo así. Y entonces Sam Ham, como académico, Freeman Tilden era más como un romántico, ¿no? Y Sam Ham, como académico, ya empieza a ponerle la denominación de interpretación. Y él se va a enfocar en interpretación ambiental porque muchos de sus fundamentos van a ser en el National Park Service. Ahí es de que este libro, lo voy a buscar, sé que está por ahí, es un libro maravilloso, se llama Interpretación Ambiental, pero quítenle lo ambiental y encaja perfectamente en la cuestión del patrimonio. Me encanta su subtítulo, una guía práctica para gente con grandes ideas y presupuestos pequeños, ¿no? Y nos pone un montón de ejemplos donde él fungió como asesor además de Estados Unidos, en Costa Rica y en otros lugares en Latinoamérica, ¿no? Y entonces lo que hace Sam Ham es empezar a enriquecer el corpus teórico de la interpretación, y uno de estos elementos va a ser el número mágico de Miller, que bueno, pues me voy a tener que adelantar, porque esto lo vemos en la clase de públicos, que por cuestiones de orden, pues ustedes ya saben que primero iba a públicos y luego iba a esto, pero Miller también fue un psicólogo educativo que allá por la década de los 60, 70, establece que todas las personas tenemos ciertas limitaciones cognitivas y que este número 7 significaba que cuando uno está sobreexpuesto a un montón de información, como puede ser en una clase, como puede ser en un museo, nuestro aparato cognitivo tiene limitaciones, y de todo de lo que estamos propensos a escuchar, a entender, solamente vamos a captar como 7 ideas de manera general. Originalmente decían 7 más menos 2, es decir, podía ser un rango entre 5 a 9 ideas, dependiendo pues ya particularidades de tu concentración, etcétera. Pero luego más adelante, unas décadas después, Miller hace un ajuste, y lo que hace es, ya no son 7, son 4, ¿no? Realmente la capacidad de retención, de análisis básica, fundamental, se redujo, y entonces ahora nos manejan que pueden ser 4 más menos 2 ideas. Y eso tiene mucho que ver en cuestión de la organización de muchas de las exposiciones y de los museos. Ustedes saben que en una exposición, pensemos, en una exposición grande, hay núcleos temáticos, y nunca vas a tener una exposición de 10 núcleos temáticos, son demasiados, y eso tiene un fundamento psicopedagógico. Por lo regular vamos a tener 3, 4, 5, ya si es una exposición muy grande, serán 7 núcleos temáticos, ¿no?
ya ven esta exposición que les decía de bajo el signo de Saturno, son varios, no me acuerdo cuántos núcleos temáticos son, pero eran varios, pero porque es una exposición amplia, amplia. No lo justifico, creo que debería haber alguna manera de integrar dos núcleos temáticos bajo uno solo, porque si ustedes me preguntan, oye, ¿y cuáles eran esos núcleos temáticos? Ahorita si me los dicen, no los recuerdo. Yo me recuerdo algo de las manos, ¿no? De, ¿cómo se llama la adivinación de las manos? Las mancias estas, ¿no? Que la cartomancia, la no sé qué, yo no me acuerdo cuáles eran los núcleos temáticos, y eso que me gustó la exposición, y eso que me estaba deteniendo a verla, pero porque tengo limitaciones cognitivas, y no nada más yo, todo mundo la tenemos, ¿no? Y entonces Sam Ham empieza a enriquecer la interpretación del patrimonio con este tipo de elementos, como el número mágico 7 de Miller. Vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase con el número 7 de Miller, ¿no? Y bueno, otra premisa que Sam Ham nos dice es que en los espacios públicos la gente por lo regular tiende a ser sincera y no atiende lo que no le sea relevante. Si alguna vez han dado una visita guiada, y si no les va a tocar porque, pues, como arqueólogo tienes que dar visitas guiadas sí o sí, llega un momento en el que pasan 20 minutos y si sigues hablando del preclásico y de Mesoamérica y de las cadenas operatorias, y la gente se asincera y te sigue viendo, pero ya te ignora, ¿no? Te ignora por completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no está haciendo, no atiende aquello que sea relevante. Y a la gente no le... Sí puede ser relevante una punta de proyectil si sabemos cómo podérsela vender. Y ahorita les voy a traer, ahorita me voy a saltar a un ejemplo de la otra presentación, que ha pasado mucho tiempo y me sigue encantando ese ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces Sam Ham nos dice, la interpretación es erot, ¿no? Bajo los principios de las iniciales de que es placentera, es relevante, está organizada y sobre todo, y aquí quería llegar, tiene una tesis, ajá, entendida la tesis como un mensaje, un punto central, una idea, una oración que quieres transmitir y que quieres comunicar. Eso es la construcción de una tesis. La tesis es una oración que nos está revelando algo, está organizada, una oración sujeto, verbo, complemento. Ajá. Y además, no sé si sea placentera, pero al menos nos está dotando de información. Ajá. Y la prueba de fuego de la evaluación de la interpretación es esta pregunta que es demoledora, ¿no? Este, la interpretación debe responder a la pregunta, ¿y? Si si ustedes me dan una tesis, ¿no? Y yo les digo, ¿y? ¿Y qué con eso? Es de que su tesis le faltó algo, ¿no? Tal vez si la respuesta sea como, ok, ahí es de que me está moviendo algo, me están provocando, me estás generando, me está siendo relevante esa información. Pero si ustedes me dan una tesis y les digo, ¿y qué con eso? Que en inglés vendría siendo, so what? ¿Qué hay? ¿Qué con eso? ¿No? Significa que entonces tal vez la tesis le falta ese punch, le falta ese contexto para que sea realmente significativa. Entonces yo quiero que se pregunten ustedes con su texto, que no sé si lo están elaborando, lo van a elaborar, pero quiero que si pueden, dénselo a leer a alguien que no sea su compañero de arqueología, que sea alguien que no es de arqueología, que lo lea y que diga, ok, está bien. O que la otra es que te digan, ay, está bonito, ay, escribes, tienes letra bien bonita, eso es como Teotihuacán y está hermoso, está gigante. Entonces significa que lo que estás comunicando se están yendo por otro lado, por la forma de la letra, por no sé qué, pero no están recuperando las ideas del texto. Entonces, si una persona lo lee y te dice,
Ah, ok, sí, mira, ya entendí, entonces se trata de tal o cual, entonces la idea central sí está siendo transmitida y comunicada. No sé si hasta aquí hay algún comentario, porque la idea de la tesis es fundamental. Sí, que quede claro qué es una tesis, es una oración, es un mensaje central que sintetiza los valores patrimoniales de un sitio, de un objeto. ¿No? Ok. Eh, ok. Va a haber otro autor mucho más reciente, de los años 2000, que va a ser Larsen, Brian Larsen, creo que se llama. No, no es Brian. No sé, Larsen, ya, no me acuerdo. George Larsen, no, no me acuerdo. Pero alguien quiere entrar. Ah, es Ari. Eh, y entonces Larsen le empieza a meter otros elementos más. Ya no nada más son los puntos de Freeman Tilden, ya no nada más es el principio Erot de Sam Ham, sino intenta meter la idea de que hay valores y conceptos, sobre todo valores, valores universales. Y esta idea es la fórmula que les digo de las películas. Hace rato les decía películas de niños, pero en realidad esas películas de niños están retomando la estructura de las películas, ¿no? No sé si les ha tocado que de pronto dicen, ay, esa película ya me la sé, ¿no? Ya sé en qué va a acabar. Muy pocas son como las que cambian de, de camino y por lo tanto como que nos mueven así mucho. No sé si ustedes hayan visto Game of Thrones o eso, pero lo que tenía Game of Thrones es que te rompía esa secuencia, ¿no? Pensabas que el bueno iba a ser el bueno por siempre y acá no te rompía y el bueno terminaba muerto y asesinado y traicionado y terminabas amando al malo y etcétera. Esos son los cambios de características o de guiones que hay a lo largo de estas narrativas, ¿no? Pero la estructura en general de las películas no la sabemos, ¿no? Y de hecho, Manuel Gándara trata de retomar la estructura de cómo, y creo que la vamos a ver ahorita más adelante, en la otra presentación, cómo está la estructura de que hay un inicio, hay un conflicto, hay todo un desarrollo, hay un punto de quiebre y luego se viene todo este desenlace. Lo que hace Larsen es, lo que su aporte para la interpretación es que trata de hacer estas vinculaciones entre los objetos tangibles, los bienes, y los intangibles, que vendrían siendo estos valores universales. El amor, la amistad, la familia, la belleza, etcétera, ¿no? Y cuando, por ejemplo, si nos empiezan a hablar de amor, ¿no? Pues, bueno, a personas adultas como nosotros, pues creo que lo hemos experimentado todos, ¿no? Bien o mal, ¿no? Pero lo hemos experimentado, o bien y mal. Y entonces, cuando tratamos de hacer estos vínculos de los conceptos universales con los objetos, es entonces que nos puede llegar a ser significativo algo que originalmente era una piedra cualquiera, una punta de proyectil. Y entonces ahí es donde me voy a adelantar. Bueno, perdón, esta es la secuencia de Larsen. Está como muy lineal, pero creo que es un buen guión para que ustedes puedan generar un texto o una idea, ¿no? Primero, seleccionar un lugar tangible, un objeto, una persona o un evento que tú quieres que tu audiencia se interese o que se preocupe, ¿no? En este caso, ustedes ya lo tienen seleccionado, que va a ser su colección, ajá, que es lo que vamos a poner ahí en el en el tren suburbano. Luego, número 2, identificar los significados intangibles. ¿Qué tipos de significados? Amor, belleza, empatía, montones de valores universales que hay. Entonces, ¿cuál sería la universalidad de sus colecciones, no? Y creo que medio lo habíamos comentado, el hecho de que mi colección, sus colecciones, están hechas por personas comunes y normales, sin ser multimillonarios, ¿no? Como Slim, que puede comprar y traer cualquier pieza que él quiera por su capacidad económica. Lo nuestro es algo
mucho más modesto en cuestiones económicas, pero con profundo significado para nosotros, ¿no? Después, identificar los conceptos universales que nos generan estos significados, ¿no? Por ejemplo, si nuestro significado intangible era, no sé, el amor, un concepto universal del amor es de que sin importar, no sé, sin importar las culturas o sin importar las diferencias, pues el amor es un escudo que nos protege. No lo sé, ese ya es un concepto, ¿no? Luego, 4, identificar su audiencia, es decir, su público o las personas a las cuales va dirigida este discurso. Este número 4 perfectamente podría estar en el número 2. También lo vamos a ver cuando veamos el próximo lunes la clase de públicos. Regularmente se suele dejar a los públicos hasta el último. Y no, si quieres diseñar algo bien, tienes que saberlo desde un inicio. Luego, número 5, escribe una oración con una tesis, ¿no? Y esta tesis debe incluir un concepto universal. Que escribir tesis, les digo, no queda la primera. Y es esta oración estructurada, sujeto, verbo, complemento. Y que no es nada más una oración cualquiera, sino que provoca y revela los valores patrimoniales del objeto, de la idea o del bien que se quiere comunicar, ¿no? Luego, uso interpretativo de métodos para el desarrollo de vínculos hacia oportunidades de conexión de los significados. Es decir, esto que nos dice Larsen, ¿no? Cómo hacer estas ligas entre los valores tangibles y los intangibles. ¿Se acuerdan del ejemplo que aquí está, que lo vimos rápido la semana pasada de Tamtok, que era de Manuel, ¿no? Que decía, que en Tamtok la sexualidad era vista como una forma de normal y de una forma de reproducir, de que el mundo se estuviera reproduciendo. Y entonces, en ese sentido, estamos haciendo este vínculo entre, ¿por qué hablaba cuestiones de sexo en Tamtok? Porque hay N cantidad de representaciones de falos. Hay muchísimos falos representados en Tamtok. Entonces, sin duda tuvieron un significado. Y entonces lo que se le está dando es este significado bueno, y ese significado ni siquiera se lo está dando Manuel. Es producto del guión académico, de las investigaciones que se realizaron, del guión científico, de por qué hay tanta presencia de falos en Tamtok. Ajá. Y bueno, por último, usar esta tesis o esta idea, esta oración, para organizar oportunidades que hagan conexiones y desarrollen la cohesión de una idea o de distintas ideas. Esto ya vendría siendo como el plan de interpretación. Una vez que ya tienes la idea central, la tesis central, se van a subdividir en subtesis. Una vez que tienes la idea central del sitio, la puedes generar en distintas subtesis. Y entonces es lo más común que vayas a ir construyendo ideas secundarias o subtesis que al final de cuentas vayan abonando o que vayan enriqueciendo a la tesis central. Ok, quiero... No, sí, sí, antes de pasar, espérenme tantito, dejen... Sí, sí. Ahorita me voy al ejemplo. Ok. Esto ya vimos hasta Larsen, ya vimos cómo empieza con Freeman Tilden, luego le da una forma académica a Sam Ham, y Sam Ham va retomando elementos de distintos autores. Larsen hace este vínculo con los valores universales, y entonces llegamos a lo que Manuel Gándara ya trabajó él por sí mismo, que además ahora él ya le llama la divulgación significativa con enfoque antropológico, ¿no? Cada vez le va poniendo más cosas Manuel Gándara, ¿no? Yo espero que ya no le meta otra cosita más porque ya como que explotaría, ¿no? Pero no,
Él obviamente lo sustenta, él como académico del instituto, pues tiene que darle pues este enfoque antropológico, ¿no? Y entonces él se hace 4 cuestionamientos, ¿no? El primero dice, hay que tratar de identificar qué hace a este objeto, sitio, evento especial y diferente. Y como respuesta de esta pregunta nos van a salir parte de los valores patrimoniales, estético, histórico, artístico, etcétera. ¿Qué es lo que hace a mi colección de la que ustedes van a mostrar, especial y diferente? Esa debería ser una primera pregunta que la deberían tratar de resolver y de tener clara. Ajá. Número 2, y ahí es donde viene este enfoque antropológico. Lo hace similar a nosotros. Espérenme. Es que llegan muchos WhatsApps. Ya. ¿Qué es lo que lo hace similar a nosotros? Porque recordemos que la antropología es como este estudio de la otredad. Ajá. Entonces, él lo que quiere ver es justamente estas similitudes, pero también eso nos lleva a la tercera pregunta: ¿por qué existen esas diferencias? ¿Por qué unos coleccionan unas cosas y por qué otros coleccionamos otras cosas? Y entonces eso respondería a la pregunta número 3. ¿Qué es lo que, por qué existen estas diferencias? Y al final de cuentas, esa es una respuesta histórica. Manuel se pregunta, ¿cómo es que llegamos de ser, por ejemplo, ¿no? Cazadores recolectores, ¿no? ¿Y cómo es que llegamos hoy a la IA? ¿Y cómo es que podemos supuestamente hoy en día convivir cazadores recolectores que, bueno, los antropólogos dicen que pues que ya no existen, ¿no? O que nada más existen para el turismo. Y hoy en día en este mundo moderno pues seguimos conviviendo con sociedades tradicionales. Ya no nos vayamos tan fuera, aquí mismo en México tenemos comunidades ahí en medio de la sierra, en Guerrero, etcétera y tal, que pues cuando se pierden las carreteras y todo eso, bueno, pues lo hemos visto con las inundaciones en Puebla y en Hidalgo, pues quedan totalmente aisladas, ¿no? Entonces, esta creo que es la que le da, esta pregunta, esta tercera, es la que le da justamente ese enfoque antropológico. ¿Cómo éramos antes y cómo somos ahora? ¿Y por qué ha habido esas diferencias? Al final de cuentas, la historia y la antropología se enfocan en esta trayectoria del ser humano y en tratar de entender estas diferencias, ¿no? O al menos eso debería intentar la antropología, ¿no? Y por último, esta la retoma de un colega que le hizo la sugerencia, Gonzalo Suárez, que le dice, ok, ya como antropólogos hemos estudiado los cambios, como historiadores, esta trayectoria, pero ¿de qué nos sirve si al final de cuentas no lo ponemos en la práctica? Y entonces agrega esta cuarta, ¿no? ¿Qué nos dice sobre cómo podemos mejorar el futuro? ¿Cómo estamos ahorita y hacia dónde nos podemos dirigir? Si se dan cuenta, es muchísimo, muchísimo más complejo de lo que nos proponía Larsen, por ejemplo, ¿no? Pero Manuel Gándara dice, pues al final de cuentas somos antropólogos, no nos podemos quedar solamente con lo que decía Ham, ¿no? De que sea provocativo y de que sea placentero y de que nos revele algo, sino que trate de explicar estas diferencias, ¿no? Y entonces él dice, hay que jugar con lo que la gente sabe, lo que cree que sabe, pero no sabe, y lo que le sorprendería saber. Y bueno, este enunciado está fundamentado en que se requiere, pues, conocer a nuestros visitantes y a nuestros públicos, ¿no? Y esta sí, la última, sí la retoma siempre de Larsen. Tratar de ligar el presente, el pasado y vincularlo con el futuro, ¿no? Un reto. Cosas que nada más puede hacer Manuel Gándara, la verdad, ¿no? Yo todavía como que con Ham me siento muy tranquilo, pero ya hacer interpretación a Manuel Gándara, ya quien lo logre, mis respetos, la verdad, ¿no? Eh,
Y bueno, lo que lo reacomoda Manuel a lo que Ham había dicho que era esta interpretación Erot, que era placentera, era reveladora, era organizada y que tenía una tesis. Ahora se va a cambiar el modelo, el orden, porque Manuel dice, lo principal y lo más importante que tiene que tener la interpretación es una tesis. Podrá estar organizada, podrá revelarnos, pero si no tiene una tesis, va a ser más difícil que la gente recuerde la oración. Por lo tanto, para empezar un proyecto interpretativo de cualquier tipo, lo primerito que tenemos que hacer es una tesis o un mensaje central, ¿no? En segundo, tiene que estar organizada, tiene que tener una estructura y tiene que ser fácil, ser fácil de entender para los visitantes, ¿no? Es relevante, en tercer orden, es relevante porque se vuelve significativa y apela a la persona. Y por último, es disfrutable, es algo que nos entretiene. Ajá. Entonces cambia el modelo Erot por el modelo Tore. Tiene una tesis, está organizada, es relevante y es entretenida. ¿Cuál es la necesidad de utilizar tesis? ¿Cuál es el fundamento? Que las tesis, estas ideas centrales, condensan el valor patrimonial del objeto, del sitio, de lo que queremos transmitir. Y por eso les decía, nosotros como arqueólogos o como intérpretes, mejor dicho, tenemos que preguntarnos la relevancia de los valores patrimoniales de tal o cual objeto. Yo quiero que ustedes se pregunten, ¿cuál es la relevancia? La debe de tener, claro que la tiene, de sus colecciones, independientemente de que sean propias. Ajá. Porque estoy seguro que como las suyas y como las mías, pues hay 100 o 1000 personas que están coleccionando lo mismo que nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que las hace diferentes? Y ahí es donde vendría la visión antropológica de Manuel Gándara. Porque puede ser que yo colecciono plantas y 1 millón de personas coleccionan plantas también, pero ¿cuál es la diferencia de mi colección con las demás? Además, se tiene que utilizar tesis porque es el elemento mínimo que nos gustaría que los visitantes reflexionaran al respecto. Si, por ejemplo, yo, no sé, vamos a poner un caso, el de Tamtok, ¿no? El que ya vimos, ¿no? Lo que queremos es que la gente no nada más se lleve y diga, ay, mira cuántos penes hay ahí en Tamtok, ¿no? No, esa no es la relevancia de Tamtok. Lo que queremos que se lleven es de que, bueno, en el pasado los representaban porque era parte fundamental para darle vida al cosmos y una forma de darle vida era la reproducción. Por lo tanto, se hacía mucha alusión a los falos. Ajá. Entonces, es lo mínimo que nos gustaría que los visitantes reflexionaran. Por eso es importante utilizar tesis, ¿no? Beberka, que es otro señor bien raro, lo conocimos, yo le he perdido totalmente, fue al Encrim a unos eventos que tuvimos. Beberka es muy bueno, pero Beberka, a diferencia de Sam Ham, que les digo que es un académico de la Universidad de Idaho, Beberka pues es más capitalista, ¿no? Él tiene una agencia de viajes y él te vende cosas, Beberka, pues, ¿no? Y entonces, Beberka dice, yo estoy contento si la gente, cuando se va de mi visita guiada, repite la tesis, ¿no? Dice, con eso yo me doy por bien servido, entendieron lo importante de este sitio. Y sí, creo que si tú generas un plan de interpretación con una tesis y varias subtesis y después escuchas o incluso puedes hacer una encuesta de salida y la gente trata de más o menos repetir la tesis, creo que ya la hiciste porque quedó clara la idea, les fue significativa. Tristísimo sería que generes todo un plan de interpretación y que la gente te termine diciendo, ay, no es que Teotihuacán es hermoso, es bello, es gigante, está bien bonito. No, pues es como si no hubiera ido al final de cuentas, ¿no? Entonces,
ya como especialistas ustedes, ya no le di, oye, ¿y qué opinas de, ay, está bien bonito, no, no sabes los colores, no. O cuando alguien me dice así, oye, fui a una exposición, no, no sabes qué hermosa estaba, los colores, las luces, no me está diciendo absolutamente nada, porque en cuestiones de comunicación, de estrategias comunicativas, se quedó con, se lo paso, ese comentario se lo paso a cualquier persona que no sea un especialista. Pero a personas como nosotros, que estamos metidos en este campo, sí tendríamos que tratar de hacer un esfuerzo y de decir cuál es la idea de esta exposición. Piénsalo, Adit, me vas a decir cuál fue según tu criterio, la tesis de Bajo el signo de Saturno. Sé que no hay una tesis, pero ¿cuál podría haber sido la tesis central de toda esta exposición de Bajo el signo de Saturno? Eh, y bueno, necesitamos esta tesis, pues como no tenemos limitaciones cognitivas, pues es más fácil que en vez de quedarnos con 7 ideas o con 9 ideas, pues nos quedemos con una sola fundamentada y bien analizada. Por eso es la importancia de utilizar una tesis, ¿no? 4 formas, Manuel Gándara, su curso de interpretación del patrimonio, media o curso es cómo hacer tesis, ¿no? Porque pues es la parte central de la interpretación. No va a haber interpretación del patrimonio si no hay tesis. Hay personas que así, ¿no? Abren la boca y van diciendo tesis, así como van hablando, van diciendo tesis. Y hay otros que nos cuesta más, que tenemos que escribir y no nos convence y le cambiamos y esto y ¿no? Y entonces él retoma tres elementos y la propia de cómo hacer tesis. María Antonieta Jiménez Izarrarás, que es arqueóloga, ella es investigadora del Colegio de Michoacán, es del clan de Manuel Gándara y es muy buena colega. Yo creo que es de las intérpretes ahorita que han tomado la batuta. Constantes en la revisión de la bibliografía para que identificar estos elementos o consensos clave, ¿no? Si yo, no sé, quiero hacer una tesis de, no sé, de Cholula, ¿no? Pues me voy a ir a revisar pues, los 10 textos fundamentales de Cholula, ¿no? Que si Noguera, que si no sé quién, que si Marquina, que etcétera, etcétera, y voy a ver dentro de su literatura cuáles son las constantes y a partir de esas constantes yo ya tengo elementos para poder generar mi tesis. Yo no soy el especialista en Cholula, pero sí soy intérprete, entonces me voy a dar a la labor de buscar estos elementos dentro de la literatura. Y a Tony Jiménez pues le ha funcionado, ¿no? Ale Mosco, que también es del clan, todos somos como una hermandad, ¿no? Los intérpretes, ¿no? Ale Mosco, que es historiadora de la ENA, que les digo que tiene su plaza en Guadalajara, en el Museo Regional, ella dice, sí, por lo regularmente se va a dificultar empezar con una tesis central. Entonces, ¿cómo podemos irla construyendo? A partir de hacer tópicos, como temas, ¿no? Temas, ¿no? Pues Cholula, pues su arquitectura, su larga ocupación, su cerámica del posclásico, que es muy famosa, etcétera y tal. Y luego empezarlos a jerarquizar. Ah, bueno, ¿qué es lo más importante? No, pues tal cosa. Y a partir de ahí, a ver cómo podemos ir asociando estas ideas para construir una tesis, ¿no? Esa es otra manera de cómo poderlas construir. ¿Qué dice Larsen? Larsen es cómo se puede ligar lo tangible y lo intangible para capturar mejor la atención del público a través de los valores y los conceptos universales. Larsen, durante un momento Manuel Gándara, y creo que es muy buena la idea de Larsen, ¿no? Creo que nos, nos humaniza mucho tratar de buscar valores y conceptos universales en el patrimonio. Algo que para los antropólogos, pues no, creo que lo sabemos, ¿no? Pero no lo utilizábamos. Y Larsen viene y lo destapa, ¿no? Entonces es estas ligas de lo tangible y lo intangible,
con valores y conceptos universales. A mí en lo particular me gusta mucho esta idea de Larsen. Y por último, Manuel dice, ¿cómo genero yo mis propias tesis? A partir de elementos que revelen sorpresa, ¿no? Que estén vinculados con valores universales, ¿no? Y a partir de ahí tengo elementos para poder empezar a contar una historia con un inicio, con un conflicto, y bueno, algo que Manuel es muy recurrente es que vaya desnaturalizando parte de la historia, ¿no? Porque ustedes saben que hemos naturalizado incluso en antropología clásico, clásico y posclásico, ¿no? Y eso hemos lo normalizado y naturalizado. Y no, Manuel Gándara lo que dice es, vamos a desnaturalizarlo y vamos a historizar, vamos a darle su dimensión en su propio contexto histórico. Sobre todo, perdón que te interrumpa. Adelante, Adil, por Algo favor. de lo que me gusta del enfoque de la divulgación significativa en el sentido de la desnaturalización, que es ya mucho de lo que habla o de lo que frecuente y más, más en la actualidad habla Gándara sobre la desnaturalización, es que él habla de el poder que tiene en las ciencias antropológicas y el patrimonio cultural de demostrar cómo las cosas eran distintas en el pasado, ¿no? A cómo las entendemos en el presente, que para mí es como una de las... pues sí, una de las posturas más fuertes que tiene como estrategia comunicativa, teórica sobre todo, ¿no? O sea, él habla mucho de cómo la arqueología, sobre todo, tiene como el poder de cambiar estas ideas, por ejemplo, de todo lo que se entiende como natural ahora en el presente, ¿no? Retomo el ejemplo de Tamtok, que creo que es uno como de los que más me gusta sobre el aspecto de el valor de la sexualidad como un valor humano universal. O sea, me gusta mucho ese ejemplo porque recuerdo que en la tesis que él habla de cómo ellos no sentían vergüenza al expresar la sexualidad, ¿no? Y lo veían con algo de lo que es sentirse orgullosos, ¿no? Y últimamente Gándara enfoca como el trabajo en la divulgación significativa en eso, de ver cómo en el pasado se entendían los valores universales y en qué momento eso comienza a cambiar, ¿no? O sea, y ya ahí, desde una postura muchísimo más crítica, creo que el patrimonio cultural, la arqueología tiene, incluso él habla como de este compromiso de desnaturalizar ciertas ideas, ¿no? O sea, ya yéndonos como algo más grande, como por ejemplo el fascismo, el racismo, ¿no? La misoginia, la homofobia, creo que es algo de lo que más me gusta del enfoque histórico-antropológico de Gándara, ¿no? O sea, que está enfocado mucho como a, sí a sorprender, sí a que atraviese a la persona, pero hacerlo de una manera crítica, o sea, que el público se vaya pensando en algo al respecto de lo que ve en las exposiciones, ¿no? Eso de la desnaturalización creo que es como el punto más fuerte de la postura, bueno, de la propuesta gandariana de la divulgación significativa. Creo que es lo que más me gusta de su enfoque. Claro, y me recuerda mucho este ejemplo que ya les habíamos dicho de la compañera del ciclo pasado, ¿te acuerdas, Adit? Que los entierros, ¿no? Que encontraron un entierro que pues no terminaba de ser ni de masculino ni femenino, y al final de cuentas el director del proyecto creo que lo dijo, pues se queda como femenino, ¿no? Pero no abrió la posibilidad de historizar y de analizar y decir, ok, tal vez se trata de otro tipo de género diferente en la prehistoria, ¿no? Bueno, en la historia antigua de México. Y entonces eso sería desnaturalizar, porque ya no nada más caemos en blanco, negro, masculino, femenino, ¿no? Que creo que también este esfuerzo que hace Gándara por la desnaturalización es como empezar a, creo yo, o sea, él no lo ha dicho, pero así es como yo lo interpreto, también como que la arqueología como ciencia aquí en México, como que de un paso atrás de lo que ha hecho, o sea, no creo que todo ha sido malo, pero sí reconocer que ha tenido errores en el abuso como de el uso del discurso científico, ¿no? O sea, y de decir, o sea, de presentar qué es lo que se cree como verdad desde la arqueología y la antropología, ¿no? Que eso puede llegar a ser peligroso también. Y me gusta mucho la divulgación significativa también como herramienta de comunicación, porque es más fácil hacer entender esto al público, ¿no?
O sea, estaría chido que en alguna exposición se hablara así tajantemente de, pues la arqueología como ciencia ha cometido errores porque está hecha por seres humanos, ¿no? Y creo que la divulgación significativa sería como una herramienta, una posibilidad de reconocer que se han cometido errores y como un poco resarcir esta, llamo yo, deuda histórica que se tiene como con los públicos, ¿no? Sobre todo con las comunidades históricamente como invisibilizadas o violentadas. Claro, sí, Adit, gracias. Eh, y bueno, ¿qué es lo que pretenden producir estas series, estas tesis? Bueno, número uno, pues mejorar la experiencia de los visitantes, ¿no? Que las personas logren hacer conexión con estos lugares, con estos elementos, con objetos, con ideas, ¿no? Porque pues de esa manera pues les va a generar ahora sí que un acercamiento, una experiencia significativa. Por otro lado, también se busca pues una actitud positiva para que esto logre a mediano y largo plazo modificar conductas que nos permitan conservar el patrimonio, que nos permitan justificar en buena medida el trabajo de la antropología y de la arqueología, porque aunque no lo parezca, ustedes saben que pues no se sabe qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, seguimos pensando que hacemos, no sé, este, es difícil que ustedes le digan a una persona, oye, ¿qué hace el antropólogo? ¿Qué hace el arqueólogo? Pues huesos, ¿no? O cosas así. Y nuestra labor es muchísimo más compleja y va muy en relación con lo que se puede realizar en los museos. Por lo tanto, la interpretación del patrimonio, pues es una comunicación persuasiva. Trata de convencer a las personas de algo. Ajá. Y si ustedes tratan de convencer a algo de alguien, los primeros convencidos tienen que ser ustedes. Los primeros que tienen que tener con claridad cuáles son los valores y las dimensiones del patrimonio que van a estudiar son ustedes. Y qué mejor que los hagan ustedes como antropólogos, como arqueólogos, con todo respeto, a que lo haga un arquitecto o que lo haga un Un diseñador diseñador industrial, o por un ejemplo. diseñador industrial, exacto, ¿no? No les quito mérito, ¿eh? Conocí en la maestría compañeritas que tomaron el curso de divulgación con Manuel Gándara y unas venían de diseños, Celina venía de sociología y agarraban la onda luego, pero al menos en el campo de antropología y de arqueología, pues creo que tenemos la sartén por el mango, nosotros al menos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Perdón, Sí, rapidísimo nada más quería comentar sobre la persuasión, que creo sí. que también es un aspecto importante que nosotros como científicos tengamos como muy claras nuestras convicciones políticas, que es justo de lo que hablas, ¿no? O sea, ¿quién mejor que nosotros que tenemos el conocimiento, tener claridad sobre cómo queremos hacer como el uso social de la arqueología, que también de eso habla mucho Gándara actualmente, ¿no? O sea, que el valor de la arqueología como ciencia es que tiene un uso social, que eso es súper importante, ¿no? O sea, que tengamos claro que no hacemos solo hacer ciencia por hacer ciencia, ¿no? Sino que tenemos muy claros como nuestras posiciones deontológicas, éticas, políticas. Creo que eso es lo que otra vez con todo respeto, ¿no? Puede hacer un cambio muy significativo entre quien hace comunicación significativa viniendo como de las ciencias antropológicas de otras personas que carecen como estas perspectivas, creo yo, ¿no? O sea, creo que ese es el poder que tiene la persuasión con la finalidad del cambio de conducta. De hecho, para mí, uno de los usos sociales de la arqueología es eso, o sea, que tiene el poder, o bueno, que las ciencias antropológicas tienen el poder de cambiar las conductas sociales, que creo que no cualquier ciencia las tiene. Y un poquito antes de que te conectaras, Adit, les comentaba también que, pues, en efecto, tenemos estas herramientas como científicos sociales y antropólogos, pero no las ponemos en práctica, porque hemos hecho, les comentaba Adit, que aquí en el curso, luego hemos hecho ejercicios muy sencillos de, a ver, ¿por qué es importante Cuicuilco? Que lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y entonces nos empiezan a sacar una serie de fechas, eh, de cómo fue construido, y ahí es donde dices, ¿realmente eso es lo significativo y los valores principales de Cuicuilco? Y no, porque al final de cuentas, al menos como arqueólogos, ustedes saben, nos han
preparado muy bien a manera técnica y sabemos describir estas cosas y el otro, pero ya en cuestión social y sociológica, a veces se nos olvida que lo que estudiamos no son las piedras, sino Ajá, son no las es lo que personas que hay detrás. Ajá. Ujú. Y No, eso, y las implicaciones que tiene, o sea, las implicaciones que tiene el análisis del contexto arqueológico. Creo que en una ocasión se los comentaba a Lechiques, ¿no? O sea, para mí el estudio de la arqueología no es solamente la cultura material, sino el contexto arqueológico en general, porque todo es, todo completo nos ofrece información. Y sí, estoy de acuerdo, creo que nos forman de una manera técnica inigualable, eso no me cabe duda, pero sí creo que en el aspecto académico, teóricamente, carecemos de muchas cosas, ¿no? O sea, y yo que estoy ahorita como intentando lo de la tesis y tal, veo yo publicaciones de otros países, Inglaterra, España, Australia, que ya teóricamente, o sea, lo que nosotros vemos aquí, ellos ya están como adelantadísimos, ¿no? O sea, que son cosas que en la formación, los chicos, yo misma, mi misma generación careció de eso, ¿no? O sea, ahora yo que estoy usando la teoría crítica y la arqueología crítica como mi posición teórica, yo tuve que hacerme de esas lecturas, o sea, porque la escuela no me las dio, ¿no? O sea, y ya ahorita los debates de la arqueología, por ejemplo, en España, ya se habla de la arqueología de los sentimientos. O sea, aquí en México no se hablan de esas cosas, ¿no? O sea, en Inglaterra, en Australia, en la misma España, está muy en boga ahora los análisis de contextos arqueológicos desde la arqueología y la teoría queer, que eso también está súper padre, ¿no? Que es de nuevo como resarcir lo que se ha dicho antes y despojarnos de estas interpretaciones erróneas, me atrevería a decir, de que todo en el pasado eran hombres y mujeres cisgénero, heterosexuales, ¿no? Bueno, eso por una parte, pero hay mucho de lo que se puede cortar tela, ¿no? Desde otras posiciones teóricas que aquí en México no se aplican, ¿no? O sea, pareciera que nos quedamos solamente como en el análisis de lo prehispánico, en este análisis como tipológico, ¿no? Y realmente creo yo que no hemos como evolucionado o avanzado a perspectivas más novedosas en cuanto a lo teórico, que creo que es sumamente necesario. claro, Adi, sí. Y bueno, entonces, todo esto nos lleva a la idea de que el generar una propuesta interpretativa es también diseñar una experiencia y las experiencias se pueden diseñar, ¿no? Entonces, ¿qué es una experiencia? Pues todo lo que nos sucede, ¿no? La experiencia de viajar en el metro, la experiencia de ir por primera vez a la playa, la experiencia de ir a la universidad, etcétera. Cualquier fenómeno que nos rodea forma parte de nuestra experiencia. Pero, como dice Manuel, hay unas más memorables que otras, ¿no? Y el ejemplo que él siempre nos pone es, ¿quién no se acuerda de su primer beso? Bueno, él no dice de su primer beso, de la primera vez que estuvieron con una persona, ¿no? Y entonces ahí es donde dices, sí la recuerdo, ¿no? Pero si yo les pregunto, oigan, ¿qué comieron hace 8 días, el miércoles? Pues si se acuerdan, qué bueno, así rápido, porque yo pues no tendría que hacer medio cálculos y yo no creo acordarme, que no es de que no me haya gustado la comida de aquel día, simplemente no me fue un día de comida más, ¿no? No fue ni mi cumpleaños como para que me fuera a cenar, a comer a algún lugar, o no fue un día normal, normal. Entonces, claro que hay unas experiencias más memorables que otras. ¿Y esto a qué se debe? Justamente al contexto en el cual se desarrolla la experiencia. Por lo tanto, si es posible que haya unas experiencias más memorables que otras, esto significa que las podemos diseñar. Ajá, podemos diseñar experiencias que sean memorables, positivas, y que en ese sentido Disney y Hollywood pues tienen ya la estructura hecha, ¿no? En lo que les decía, ellos ya no están innovando, simplemente es adecuando, ¿no? Y bueno, una experiencia para que sea significativa puede utilizar la alteración de la percepción o el sentido de la realidad, ¿no? No es lo mismo ver
en una exposición un cuadro que mide 6 metros de largo por 3 de alto, a ver un cuadro pues estándar, ¿no? Más pequeño, ¿no? O algo más mediano. Claro que las dimensiones te van a generar un impacto, ¿no? Oye, es que fíjate que vi un pescadote, así estaba súper gigante, ¿no? O vi una serpiente en el campo, así, ¿no? Y entonces, no importa el tamaño de la serpiente, pero ya viste algo raro que altera tu sentido de percepción y que te va a generar una experiencia y que además puede ser memorable, ¿no? No sé si les hayan tocado serpientes en el campo. En mi época había un montón de serpientes y a la primera que escuchabas, pues ya no querías ni caminar, la verdad. Ya una vez que escuchabas a la primera cascabel, cualquier cosita que te rozaba el tobillo ya era así como, uy, ya me está mordiendo la serpiente, ¿no? Y esta es la importancia de las escalas, ¿no? Entonces, todas las experiencias tienen cuando menos 3 momentos importantes. Número 1, nos atraen, ¿no? Si no nos atraen de entrada, ya adiós, ya no sigue la experiencia. Por eso tenemos que hacer algo que sea atractivo, atrapar al visitante. ¿Se acuerdan que decíamos ahí en la exposición del suburbano que si se ponía algo ahí en el piso como para atrapar la atención del visitante y ya al menos que hubiera una oportunidad de que vieran qué cosas estaban ahí exhibiéndose? Pero si ni siquiera tenemos esa oportunidad, pues tal vez ni siquiera van a decir, una exposición más, ¿no? Y entonces van a hacernos la pregunta, ¿y qué con eso? Una exposición más, ya quítenlas, ¿no? Me estorban para pasar al metro, qué sé yo, ¿no? Entonces, número 1, nos atraen. Número 2, nos entretienen, nos atrapan, nos hacen que nos mantengamos y que sigamos continuando. Yo les voy a ser honesto con la exposición esta de Bajo el signo de Saturno, me atrapó, no era mi intención, no iba a verla, ¿no? Dije, bueno, ya estoy aquí, pues a ver, vamos a recorrerla, ¿no? Y ya luego me estaba quedando a leer y analizar los cuadros, me atrapó la exposición, ¿no? Y finalmente tienen un cierre, vamos, más que una conclusión, tienen un cierre. Recuerden, las películas o una obra de teatro no te dicen la conclusión. Bueno, y esta película al final de cuentas trata de... No, hay un cierre y el significado uno se lo empieza a dar, igual en el museo, en el teatro. Ustedes le van a dar un significado a la experiencia. Ajá. Y bueno, justamente ahí tenemos algunos de los significados o conceptos universales, ¿no? La libertad, la armonía, la unidad, la redención, la seguridad, el deber, ¿no? Eso es muy así como de película, ¿no? Con la postura de no voy a hacer tal cosa porque mis convicciones, no sé qué. El ver por el bien de la comunidad también es un valor universal. Que bueno, últimamente tal vez apelamos mucho más al individuo, pero siempre se reconoce a las personas que ven por el bien de la comunidad, ¿no? Ahí tenemos algunos de los elementos de significados universales. Y esta es la estructura que les decía, por lo regular de una película. Ajá. De hecho, este viene de Maquis, que es un dramaturgo, ajá, que nos dice, esta es la fórmula para cómo generar una experiencia. Por un lado, tenemos una variable que es la complicación, ¿no? El grado de desarrollo, y el otro el tiempo en el cual se va desarrollando. Entonces, inicialmente tenemos la exposición. ¿Y qué es la exposición? Cuando te van presentando a los personajes, ¿no? Regularmente una película, ustedes saben, ¿no? Los primeros 15 minutos, bueno, al menos me pasa a mí, no le entiendo nada, porque sale fulano, sale menguano, y entonces como que cada uno sale en su cotidianidad, pero lo que están haciendo es introducir, exponer a los actores, a los elementos que están en juego, ¿no? Luego ocurre un incidente, ¿no? Siempre va a haber un incidente. Que la tía murió, o que a la mamá le diagnosticaron cáncer, o que el hijo se tiene que ir de la casa. Hay un incidente que va a detonar todo lo demás.
¿Qué va a hacer? Esta acción empieza a elevarse, ¿no? Se empieza a complejizar, los actores toman distintas posturas alrededor de ese incidente. Luego va a llegar un cuarto momento que es la crisis, ¿no? Nadie sabe qué hacer, parece que todo está perdido, mm, ya, dices, yo digo, pues es que ya ahí tendría que acabar la película, y ya veo y digo, ay, no faltan 1 hora 20, ¿qué van a hacer todo el tiempo restante? Pero yo me encantan las películas que terminan en crisis, ¿no? ¿no? Pero hay una crisis. Luego llega un clímax, ¿no? El clímax es, finalmente encontraron la cura al no sé qué, o el hijo ya no se va a tener que ir porque encontró un trabajo en la ciudad y no sé, ¿no? Entonces, ese clímax empieza a caer un poco la acción. Esta acción cae rápida, casi toda el 80% de la película se lo llevó hasta el clímax. Y ya el desenlace es muchísimo más rápido, ¿no? Empieza a caer la acción y hay un desenlace, ¿no? En donde por lo regular, pues aunque haya habido una pérdida, haya muerto alguien, se haya ido no sé quién, nos deja un aprendizaje, nos deja un valor, nos deja un concepto universal, ¿no? Y ahí tenemos la fórmula. Esto se podría aplicar a un museo, a una exposición, a una zona arqueológica. Pues yo pensaría que sí, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos trabajar a partir de los niveles de conflictos, ¿no? Desde los conflictos internos hacia los personales y los extrapersonales, ¿no? Entonces, desde el yo, desde mi cuerpo, desde mi mente, es que estoy enfermo, es que tengo problemas, es que mis emociones, y luego entonces los personales es de que, bueno, es que esto va a influir a mi familia, a mis amantes, a mis amigos, ¿no? Y finalmente eso tiene que ver con un entorno más general, ¿no? Con la sociedad, con la naturaleza, en consecuencia me va a ir mal en la escuela, y entonces ahí tenemos cómo también se pueden ir manejando distintas escalas o niveles de conflicto a partir de esta secuencia del desarrollo o estructura para la generación de experiencias, ¿no? Ok, eh, quiero, quiero aprovechar porque pues ya la verdad es que es poquito tiempo. Y bueno, por ejemplo, muy rápido, ¿no? Hacíamos un ejercicio que era el de cuéntame la película, ¿no? Y cuéntame la película, este es por un ejemplo, ¿no? No sé si hayan visto esta película, a mí en lo particular me gusta mucho, ¿no? Independientemente de que haya ganado el Oscar o no, El secreto de sus ojos es argentina y regularmente hay una sinopsis, ¿no? Y esa sinopsis pues no te va a decir en qué termina la historia ni nada, sino te trata de dar un panorama. No quiero decir que se trata de una tesis, pero al menos nos puede servir como un tópico para a partir de ahí empezar a sacar una tesis, ¿no? Benjamín Espósito es oficial de un juzgado en Buenos Aires, recién retirado, obsesionado por un brutal asesinato ocurrido 25 años antes, decide escribir una novela sobre el caso, del cual fue testigo y protagonista. Reviviendo el pasado, viene también a su memoria el recuerdo de una mujer a quien ha amado en silencio durante todos estos años. Y entonces hay un montón ahí de tramas que se desarrollan, ¿no? Quiero irme a este ejemplo. No se está viendo en la pantalla, Nahum. Ok. No, todavía no la pongo. Aquí. Okay. ¿Ya ven la pantalla? No, se quedó esto se puede hacer en un sitio arqueológico, ahí se quedó. Claro, gracias, perdón. Es que tengo que presentar otra cosa. Y esa otra cosa, espérenme, ¿eh? Es Listo, perdón, ya. Es que esta es la otra presentación. Ok. Este es un ejemplo que con el paso de los años cada vez me gusta más. Y lo vamos a leer. Vean, esta,
espérenme tantito. Y yo creo que con este ejemplo vamos a cerrar y creo que nos va a ayudar un poco para que puedan desarrollar su texto, ¿no? Ustedes conocen la revista Quaternary Science Reviews, que es así una revista indexada, muy importante, sobre el cuaternario y la prehistoria y etcétera y tal, ¿no? Y entonces sale un artículo sobre, se llama Walking in Mud, caminando en el lodo, ¿no? Huellas humanas del Pleistoceno en el Parque Nacional de White Sands, de Arena Blanca, en Nuevo México. Es un artículo académico, denso. Además, ustedes saben que el cuaternario y la prehistoria es así como que utiliza un montón de métodos científicos y cuantitativos, y ahí está, ¿no? Diciembre del 2022. Y hay unas imágenes. Aquí están las imágenes de la revista, ahí están las huellas, ¿no? Estamos hablando de un facto, de un hecho, de una evidencia arqueológica. Pues resulta que hay un señor, un hombre o lo que sea, en Twitter que le da creo que le da una historia, más bien hace una divulgación, porque este texto es una difusión, lo están haciendo entre los pares, pero llega esta persona y hace una divulgación, es decir, con un lenguaje asequible, genera una historia basada con información y genera lo siguiente, ¿no? A ver, esta persona se llama Alex Richter Boix. Creo que es español, no lo sé, ¿no? Pero quiero que me presten atención, por favor, ¿no? Dice, hace 13,000 años, una mujer caminaba a ritmo rápido por el entonces pantanoso paisaje del actual Monumento Nacional de las Arenas Blancas, Nuevo México. Sus huellas se extendían por 1.5 kilómetros. El rastro hoy en día es visible en la playa del lago Lucero. Cuando aquella persona hizo aquel trayecto, el suelo estaba enfangado, posiblemente resbaladizo. A pesar de que el suelo estaba mojado y era resbaladizo, su paso era rápido. Se ha estimado en 1.7 metros por segundo. Una velocidad cómoda al caminar oscila entre 1.2 y 1.5, es decir, iba un poco más rápido de lo normal. Las huellas son pequeñas, por lo que se cree que se trataba de una mujer, aunque también podría tratarse de un chico adolescente, pero hay un detalle que inclina a pensar que era una mujer. Llegando a un punto, las huellas se detienen un momento y junto a ellas aparecen otras más pequeñas todavía. Aquella persona caminaba llevando a un niño en brazos. Es decir, que en algún momento esta persona estaba caminando. Bueno, no les digo, ustedes van a crear su historia. Ya les estoy dando todo. No, se trata de que ustedes lo interpreten, ¿no? Las huellas del pequeño sugieren que no tendría más de 2 años. Sus huellas aparecen varias veces a lo largo del 1,5 kilómetros de recorrido. Lo dejaría en el suelo para descansar o ajustárselo mejor a la cadera. Sus huellas son anchas y deformadas, debido al peso extra de llevar al niño en brazo, y la rotación hacia afuera del pie al caminar para compensar. No sabemos nunca por qué corrían. ¿Buscaban refugio? ¿Algo o alguien los había asustado? Junto a las huellas de esta persona aparecen otras del mismo momento. Tras la mujer pasó por ahí un perezoso gigante. Su rastro puede seguirse un rato por la playa del lago actual, hasta que llega un momento que se superpone a las del humano. Entonces el perezoso se detiene, se levanta sobre sus patas traseras, ha detectado la presencia humana, está olfateando, captando el olor en el aire. El animal se gira y pisotea las huellas humanas, vuelve a caer sobre sus 4 patas y huye del lugar. Debía ser consciente del peligro que supone la presencia de humanos. No mucho después debió pasar por ahí un mamut. Su rastro no es tan complejo como el del perezoso gigante.
El mamut aparece y desaparece de la escena sin detenerse ni desviarse de su ruta. No se sabe cuánto tiempo pasó, aunque no pudo ser mucho, hasta que la persona vuelve a aparecer en escena, esta vez en sentido contrario. Recorre el 1,5 kilómetros de vuelta. Sus huellas son del mismo tamaño, la misma persona, pero va ligera. Sus pies no se hunden tanto en el fango ni dejan huellas tan deformadas. Ya no carga con el niño. No hay forma de saber lo que realmente pasó allí hace 13,000 años, ni saber con seguridad si se trataba de una madre con su hijo, pero la direccionalidad de las huellas indican que sabía dónde iba. Sin saber la razón de su temor o huida, la persona cargó con el pequeño y se dirigió lo más rápido posible hacia un refugio, a reunirse con el resto del grupo. Las huellas del Monumento Nacional de Arenas Blancas permiten indagar en escenas cotidianas del pasado e imaginar las emociones de aquellas personas. Ok, ¿qué les parece esa lectura? Ah, perdón, todavía no he terminado. Ay, perdón, ¿eh? Dice, en sus arenas se han encontrado también las huellas de escenas de caza de los humanos sobre los perezosos gigantes, lo cual explicaría la reacción de huida del protagonista de la escena descrita. En otros lugares del parque se han observado que las trayectorias de los perezosos cambian en cuanto aparecen cerca huellas humanas. Los rodeaban, atacándolos de distintas direcciones. En el rastro del perezoso se aprecia que de repente las huellas se convierten en un gran círculo. El animal está girando sobre sí mismo, defendiéndose de los humanos que vienen por todos lados. Sus pasos van y vienen en todas direcciones muy rápidamente. Se pisa a sí mismo, gira en círculos. Su muerte está escrita en los fangos fosilizados como el viaje de la persona con un niño en brazos. Y hasta aquí. Muchas gracias por la lectura, ¿no? Ok. ¿Qué les parece ese texto? Ese es un excelente ejemplo de interpretación del patrimonio, ¿no? Estás haciendo divulgación, tal vez no tiene una tesis o una idea central, que bueno, en este caso yo creo que sí la tiene, no es tan explícita, pero nos está hablando de una mujer que tiene a un niño en brazos y que luego el niño no se sabe dónde se quedó. Ajá. Y eso es bien interesante porque es pura ciencia. ¿Cómo lo identificaron los científicos? A partir de la profundidad de las huellas de las pisadas o de la distancia de las pisadas. Cuando uno camina más rápido, hace pasos mayores. Ajá. O cuando caminas más lento, pues las distancias son más cortas. Sí, como dice Monse, parecía un cuento, pero está basado en hechos, en cosas fácticas, que es lo que regularmente los arqueólogos escribimos. Ajá. Entonces, bueno, creo que ya para darte la voz, Circe, creo que este es un ejemplo muy bueno. Ahorita les voy a compartir esta presentación, la que están viendo ahorita. ¿Qué es lo que tiene esta presentación? Tiene ¿qué son las cédulas al aire libre? Esto es como una clasecita, un tallercito que hacemos de cédulas al aire libre. Esta cédula, déjenme enseñarles esta cédula, que con esta es con la que vamos, con esta y con la de Adit, son las que vamos a empezar nuestro banco de cédulas interpretativas, ¿no? Esta cédula está en el Gran Cañón, en Arizona, y lo único que dice en varios idiomas es, 1 minuto, no leas, no hables, no tomes fotos, solo mira y observa, ¿no? A veces no se requiere una tesis, a veces solamente el mismo bien patrimonial te dice, aquí estoy, y el Gran Cañón es un lugar para apreciar, además de que tiene toda una historia evolutiva y por qué se ha construido y tal y cual. Hay tantas cédulas de este tipo al aire libre que esta me encanta porque es simplemente observa lo que tienes aquí enfrente y deja que tu mente empiece a reconstruir, ¿no? Esta cédula es de mis favoritas, ¿sí?
Y bueno, esta presentación tiene un ejemplo de lo que estuve trabajando en Baja California Sur, de lo que era una propuesta de cambio de cedularios en la Sierra de San Francisco. Me hubiera encantado presentárselos, pero pues no, ya no hay tiempo, ¿no? Pero de cualquier manera les voy a compartir esta presentación. Ahora sí, los escucho, por favor, adelante, Circe, o quien quiera presentarme. Sí, maestro, gracias. No, a mí solamente me surgió la duda, o sea, al escuchar toda la historia descrita respecto al niño y al perezoso, estaba pensando, profesor, que también la interpretación debe tener un sesgo de la persona que lo hace. Por ejemplo, no es lo mismo que lo mire un antropólogo físico que un arqueólogo. Entonces, esta interpretación también tiene que ver con el sesgo de la persona y con su formación. Y finalmente habrá una descripción X. Pero estas historias pueden, digamos que describirse o interpretarse de varias formas. Yo creo que ahí, cuando hay varias personas que hacen interpretaciones diferentes, no comprendo cuál sería el proceso o cómo se valida. O está bien que una sola persona realice esta interpretación y no haya más opiniones, o es conforme el proyecto así lo dicte. O sea, ¿cómo es esto? Es conforme al tu público. Claro que si tú lo quieres hacer al estilo Circe, pues lo vas a hacer tú solita y esa va a ser tu visión. Pero por eso es que queríamos ver, originalmente en el orden va primero estudios de públicos, porque la interpretación, no a Nahum, no a Dit, no a Circe. Por lo tanto, lo que se pretende es que vaya enfocada a público no especializado. Si se dieron cuenta en esta publicación, en esta narración, quitó todos los elementos técnicos, todo el lenguaje, simplemente nos iba diciendo que las huellas, que los pasos, y entonces es muy normal que la gente diga, oye, ¿y cómo puedes reconstruir toda esa historia? Pues él te dice, a partir de la profundidad de las huellas, el peso que generamos en un lodo, claro que nos va a hundir más si traemos más peso o traemos menos peso, o si vamos más rápido, nos va a generar la distancia entre una huella y otra una mayor dimensión. O si sabes perfectamente hacia dónde te diriges, tu trayecto va a ser en línea recta, a diferencia que si es un poco errático, es de que medio te detuviste y que medio estabas pensando en dónde dirigirte. Entonces son ciertos elementos que los encontramos en el registro arqueológico, en el contexto arqueológico, y que a partir del puro contexto arqueológico podemos, no voy a decir que inventar, sino imaginar este escenario que muy claramente lo dijo. Nunca sabremos qué pasó hace 13,000 años en este lugar, pero puede ocurrir que haya sido una mamá que se llevaba a su niño, etcétera y tal, ¿no? Entonces, y además, al final de cuentas, no hay una validación, Circe. Creo que ahí ya tenemos que apelar como a la ética y a la responsabilidad profesional, ¿no? Si tú quieres, como lo hacen muchos arqueólogos, mentir y ensalzar y decir que la historia de México tal y cual, adelante, ¿no? Creo que todos hemos sido víctimas de ello, y el mejor ejemplo es Mesoamérica y sus cronologías, y eso está totalmente, todo mundo lo hemos normalizado y lo hemos naturalizado, al menos en el campo de la arqueología. Ahora, ¿cómo le exigimos a una persona no especialista que cuestione el término Mesoamérica, ¿no? Si ni siquiera nosotros lo hemos, con nuestras herramientas teóricas y metodológicas, no lo hemos hecho. Entonces, ahí es apelar a la ética, a tu compromiso con los visitantes, y obviamente basada en información técnica. Por eso les decíamos, la interpretación se basa en información, no se basa en historias o en ideas, sino a partir de lo que el registro arqueológico existe. Creo que la clave, Nahum, respondiendo a Circe, está en que él muy atinadamente menciona, nunca sabremos qué ocurrió en realidad, ¿no? O sea, él está reconociendo que a pesar de que hay datos científicos, no está diciendo, esta es la verdad absoluta, que eso sí ha ocurrido, como ya lo mencionaste tú,
en varias ocasiones y con varios ejemplos, ¿no? O sea, si hay investigaciones y si hay investigadores e investigadoras que dicen, esto es lo que es y es irrefutable, ¿no? Es incuestionable. Por eso yo mencionaba que la importancia de la desnaturalización, ¿no? De dar un paso atrás y reconocer que en realidad la arqueología como ciencia no tiene una verdad absoluta y que incluso, o sea, el mismo generador de conocimiento científico habla de eso, o sea, de que de estas contradicciones, de la apertura a escuchar otras posibilidades, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. O sea, creo que más allá de que haya una validación, creo que lo que enriquece a la ciencia misma es abrir la posibilidad y abrir la puerta a varias interpretaciones, siempre reconociendo que no porque se presente esa es o va a ser la verdad absoluta. Claro, y la ventaja que te permite la interpretación es de interpretación del patrimonio, es que es flexible. En un año puedes hacer un programa interpretativo y a los 2 años cambiarlo, ¿no? Y eso tal vez se va a enriquecer a partir de los nuevos avances y publicaciones. Como una actualización, ¿verdad? Más o menos, sí. Sí, muy bien. Muchas gracias a los dos profesores. Y de nada. Gracias. Flor, adelante, por favor. Creo que tenías lo que quería decir es que despertó muchas emociones, o sea, justo todo lo que nos expusieron de la divulgación significativa, o sea, nos creó emociones, empatía, familiaridad, o sea, huir de algún peligro nos es muy familiar. Y luego también mucha curiosidad, o sea, por supuesto que después de leer toda esa presentación que hace, yo sí quiero ver el artículo y lo haría ya con otros ojos. Es como cuando ves una película y luego lees la novela, o primero lees la novela y luego ves la película, y ya tienes toda tu historia hecha, pero quieres saber más, o termina la peli y si está basada en un hecho histórico y te vas a la enciclopedia, o sea, creo que ahí el valor principal de eso es la empatía y despertar curiosidad. Y me recordó, no sé si ustedes vieron, en Netflix hubo una serie que se llamaba Merlí, de un profesor de filosofía. Una de las actrices, de las chicas que salía como alumna, después se dedicó a estudiar antropología, terminó la carrera y ahora es divulgadora de antropología. Y tiene en Instagram unas entradas muy buenas, siempre dice, soy no sé quién, tu antropóloga de confianza. Okay. Y empieza con una pregunta y entonces se nota, claro, su formación de actriz y tiene todo este esquema que nos mostraste, pues empieza con una pregunta, te crea empatía, llega un clímax y luego te da la respuesta y te deja ahí la bibliografía puesta por si quieres enterarte más. Entonces, creo que sí, la divulgación es un trabajo súper difícil, no es nada fácil, requiere muchas herramientas y bueno, sería padre que en la ENA nos incluyeran algunas cosas así, ¿no? A lo mejor necesitamos estudiar un poco de teatro, de literatura, algo que nos quite un poco la rigidez científica, que primero nos forman así para que nos crean lo que decimos y luego nos tenemos que desformar para no ser tan rígidos a la hora de explicarlo, escribirlo, compartirlo. Si es que eso queremos hacer, ¿no? No todo el mundo se tiene que dedicar a la divulgación. Flor, me encanta tu participación, dijiste un montón de cosas bien importantes, una de ellas esta última, que sí, creo que es lo más complicado, o sea, nos forman de una manera tan específica, tan técnica, que cuando queremos volver a ver esto, ya es así como demeritar y denostar a la divulgación. Y la verdad que, como lo dijiste, es una labor especializada. No voy a decir que sí difícil, pero sí especializada. Y ahí es donde dices, bueno,